Hola amigos, bienvenidos a otra receta más de Cocina con MJ. Hoy lo que os voy a enseñar es a preparar un pan de molde. Yo tengo aquí lo que queda del pan de molde anterior, que es este trocito pequeñito de aquí. Esto es lo que me queda de mi pan de molde. Hace ya más de una semana que lo hice y no sé si podéis ver que todavía sigue bastante tierno. Entonces, como ya me queda muy poquito, pues voy a preparar otro para tener para la próxima semana. Yo lo guardo en bolsas de estas de congelar, de las que tienen zip, porque lo que hago es que saco todo el aire posible y entonces queda así un poco medio hecho al vacío y queda mejor conservado. Entonces, esta receta la receta base que yo utilizo para hacerlo es la receta de Gilla, que ya os he hablado ya os he hablado de ella en la página de Facebook. Gilla es una gran cocinera que utiliza también un montón de cacharritos como yo, y tiene muchísimas recetas y yo he aprendido un montón de ella. Entonces, en su canal de Gilla la cocina, tiene una receta de pan de molde, que es la que yo utilizo, lo que pasa que yo la tuneo un poquito. Ella tiene la receta básica de pan de molde y yo le añado nueces y hago un pan de molde con nueces que está buenísimo para el desayuno. Ella explica los levados tradicionales, de manera tradicional. Yo, como ya os he dicho en alguna otra ocasión, soy un poco desesperada y entonces eso de estar esperando 2 horas a que leve una masa me pone de los nervios y más en invierno, o cuando hace calor todavía le van mejor, pero en invierno con el frío la verdad es que le va muy despacito. Entonces yo voy a utilizar la olla GMH porque tiene un programa de fermentación y entonces las masas le van mucho más rápido. Vamos con los ingredientes, os voy a explicar. Lo básico para hacer un pan es la harina que tiene que ser una harina que tenga entre 10 y 11 gramos de proteínas, no sé si se ve ahí, esta harina que es harina normal tiene 10 gramos los 100, ¿vale? Que es harina de trigo normal y corriente. La harina de panadería no se utiliza en este caso, esta es la que vamos a utilizar para hacer pan casero o pan de pueblo normal y corriente o gazas de pan, esta es la que yo utilizo. Pero para el pan de molde no sirve porque esta tiene 13 gramos, si no me equivoco, aquí está, 13 gramos de proteínas por cada 100. Entonces, esta tiene demasiada cantidad de proteínas. Entonces, la harina de fuerza para el pan de molde no se usa. Vamos a utilizar harina normal, que yo la suelo tener en un frasquito para que no le entren bichitos ni polillas ni nada, en un frasco de cristal. Entonces, esta es mi harina normal de trigo. Después, otro ingrediente fundamental para hacer el pan es la levadura. Se puede utilizar levadura fresca, que se vende en muchos supermercados en la zona de mantequillas y de nevera y tal, de los yogures y eso. Pero en este caso también podemos utilizar levadura de panadería seca, que es esta. No os confundáis con levadura química royal, que no tiene nada que ver, ¿vale? Esto, aunque se llame tradicionalmente levadura, no es levadura, ¿vale? Entonces, esta no se va a utilizar para el pan de molde. La levadura que vamos a utilizar es levadura de panadería seca, que es esta de aquí. Vamos a utilizar medio sobrecito. Las cantidades, ahora conforme vaya haciendo la receta, os voy diciendo cuánta cantidad de cada cosa, ¿vale? Entonces tenemos la harina, tenemos la levadura seca, un poquito de azúcar, un poquito de aceite, como unos 40 gramos, agua templada o un poquito calentita, yo la cogí hace un ratito del grifo para que se vaya temperando, leche, en mi caso voy a utilizar la semidesnatada, que es la que tengo, podéis utilizar cualquiera, unos 100 gramos de nueces, que estas nueces vienen enteras, yo las voy a picar, son nueces naturales, compradas en el mercado, no normales y corrientes. Yo luego las voy a trocear con la mano cuando las añada a la masa, para que luego cuando partas con el cuchillo no encuentres una nuez entera y se te destroce el pan al hacer las rebanadas, es que queden trocitos. Y un poquito de sal. Entonces, estos son mis ingredientes: leche, nueces, sal, agua, aceite, harina, azúcar y levadura seca de panadería. Pues vamos a empezar. Me vais a ver que voy a utilizar mucho, en varias recetas, utilizo mucho mis cuadernitos, que son estos de aquí.
este y otro de color rosa que tengo. Es mi chuletario, básicamente. Yo tengo una memoria horrorosa, tanto para cantidades como para recetas, entonces las recetas que pruebo, que veo que me gustan y que voy a repetir, me las apunto en mi libretita que tiene separadores, entonces en cada separación voy poniendo un tipo de comida. Entonces, en este caso nos vamos al apartado panes y bizcochos y cojo la receta de pan de molde y la vamos a ir siguiendo. Para esta receta vamos a utilizar, se puede hacer perfectamente el modo tradicional, el amasado se hace en un cuenco y con las manos, el levado de la masa se hace fermentando la masa a tiempos normales, que los voy a explicar ahora, y el horneado se puede hacer en el horno, bueno, de hecho vamos a hacerlo en el horno, esta receta va en horno. Yo las máquinas que voy a utilizar para mi comodidad son el robot de cocina para hacer la masa, y voy a utilizar la olla GM para fermentar la masa. Entonces vamos a ponernos con ello. Voy a mover la tablet un poco más cerquita para que lo veáis bien. A ver, ahí. Vale, y vamos con ello. Lo primero es encender el robot de cocina, que es nada, darle aquí al botoncito, se enciende sola, ¿vale? Y lo que vamos a utilizar del robot de cocina es la báscula, ¿vale? Para ir pesando todos los ingredientes que yo os digo. Esto es una de las cosas más cómodas que tiene el robot, que es que va pesando cada ingrediente que vas añadiéndole, sin necesidad de tener otra báscula adicional. Yo de hecho la utilizo muchas veces, aunque no utilice el robot, utilizo la báscula. Entonces, vamos a ello. Lo primero que vamos a poner es el agua. El agua son 160 gramos de agua. Entonces, vamos a añadir el agua. Vale. Ahí tenemos los 160 gramos de agua que marca la báscula. Después añadimos la sal, que son 8 gramitos de sal. Ponemos la báscula otra vez a cero y añadimos los 8 gramitos de sal. Ahí está. Añadimos la leche, ponemos a cero otra vez, añadimos la leche, que son 90 gramos de leche. Y el aceite que dijimos que eran 40 gramos. Ponemos a cero y añadimos los 40 gramitos de aceite, que ya los tenía pesados de antes. Perfecto. Entonces vamos a cerrar la tapa con el cubilete puesto para no pringar toda la cocina de masa de pan. Y entonces vamos a programar, a ver que se vea la pantalla, ahí, vamos a programar un minuto, velocidad 1, 37 grados. Y volvemos cuando haya pasado el minuto. Bueno, pues ya pasó nuestro minuto, abrimos la tapadera. ¿Veis cómo ha quedado la mezcla? ¿Vale? Vamos a añadir ahora la harina. Le damos otra vez a la función báscula del robot y añadimos nuestra harina de trigo normalita y corriente, que son 400 gramos de harina. Pues vamos allá. No hace falta ni tamizarla ni nada de nada.
Vale, pues ahí tenemos nuestros 400 gramos de harina. Añadimos el azúcar, que el azúcar son 15 gramitos, ponemos la tara a 0 y añadimos los 15 gramitos de azúcar. Ya está, 15 gramitos. Y añadimos la levadura seca de panadería, medio sobrecito, que son aproximadamente unos 3 gramos de levadura seca. Si utilizáramos levadura fresca de panadería, utilizaríamos unos 8 gramos más o menos, ¿vale? En este caso el sobrecito son de 7, por eso digo que medio sobre aproximadamente, que son unos 3 y medio. Esto, a ver. Ahí, medio sobrecito. Muy bien, volvemos a poner la tapa. Y vamos a amasar en 2 tiempos, ¿vale? Porque cuando se hacen masas, el motor del robot se calienta bastante porque la masa cuesta moverla, entonces vamos a amasarla en 2 veces, que ese es el consejo que nos da Gilla en su canal. Entonces vamos a amasar primero 2 minutos, velocidad 4, sin temperatura. Y después dejamos reposar 5 minutos, que es el tiempo en el que yo aprovecho a echar las nueces. Y luego volvemos a amasar otro minuto. Entonces vamos a programar 2 minutos. Ahí. 2 minutos, velocidad 4, sin temperatura. A ver, ahí lo veis. 2 minutos, velocidad 4, sin temperatura y le damos. Y volvemos cuando hayan acabado los 2 minutos. A ver, una cosita que he hecho mal. Voy a parar, le doy a cancelar porque se me ha olvidado poner el menú amasado. Está ahora en amasar, ahora sí. Le damos al play. 2 minutos, velocidad 4, que es el de amasado. Y sin temperatura, es lo mismo, ¿vale? Pero bueno, para que veáis que tiene función de amasar y que la vamos a utilizar, pero es lo mismo. Ahora sí, reiniciamos. Vale, ya han pasado los 2 minutos, vamos a abrir. La única diferencia de como lo he hecho antes, de programar directamente la velocidad y el tiempo a utilizar el programa amasado, es que si programas manual, esos 2 minutos son de movimiento continuo de las cuchillas, y si lo que haces es poner el programa de amasado, tiene fases de reposo en las que las cuchillas no se mueven para que no se recaliente precisamente. Entonces os voy a enseñar cómo está la masa ahora mismo, que es esta de aquí. Vamos a aprovechar a echar las nueces mientras dejamos descansar un poquito el motor de nuestra máquina. Como os dije, las nueces vienen enteras, bueno, a medias, la mitad de la nuez, y nosotros lo que vamos a hacer es partirlas en trocitos, a ver si puedo enseñaroslo, en trocitos más pequeños, ¿vale? Cada nuez de esta pues en 4 o 5 trozos. Entonces, vamos a picar y ahora cuando haya terminado de picar y hayan pasado los 5 minutos, seguimos con la preparación de nuestra receta. Bueno, pues ya han pasado nuestros 5 minutos de reposo, ya tenemos las nueces picaditas dentro de la masa. Mira, os las voy a enseñar. Ahí. Y entonces ahora vamos a, otra vez, programa amasar. 1 minuto. Velocidad 4, que es la que viene por defecto en el programa amasado. Uy, vamos a poner la tapa porque si no, mirad lo que pasa. La tapa no está cerrada. Vamos a poner la tapa y amasar este minuto con las nueces que se mezclen bien. Un segundito. Y ahora mismo volvemos. Bueno, pues ya hemos pasado ese minuto de amasado. Os enseño la masa ya con las nueces bien integradas. A ver, ay, la cámara. Ahí. Ahí está nuestra masa con las nueces ya bien incorporadas. Entonces, ahora vendría el primer levado. El primer levado lo podéis hacer de manera tradicional, que sería poner en un bol con un poquito de aceite, poner la masa dentro, taparla con un paño y dejarla levar 1 hora, aproximadamente hasta que doble el volumen.
Yo lo voy a hacer con la olla GM porque es muchísimo más rápido, porque son 30 minutos. Entonces, dejadme que prepare, que mueva esto un poco y lo prepare bien y ahora os lo enseño. Bueno, pues aquí estamos con nuestra olla GM, voy a enchufarla. Seleccione un menú o programe la hora de comer. Vamos a poner nuestra masa en una cubeta normal, ¿vale? Esta es la que yo tengo más nueva para hacer los panes, bizcochos y tortillas, para que no se estropee tanto. La masa queda súper pegajosa, no os preocupéis que es así. De hecho es que me cuesta hasta sacarla de aquí dentro. ¿Vale? Queda así y no os preocupéis que es normal. ¡Ay, espera! Voy a engrasar un poquito la cubeta porque si no se nos va a pegar la masa, ahora que lo he dicho y me he dado cuenta. Un segundo. Bueno, pues nada, puse un poquito de aceite en el fondo de la cubeta, eché la masa, ¿veis? Ahí está. Le hacemos un poquito de forma de bola, como ya visteis que era bastante pegajosa, para poder darle forma de bolita, os podéis poner un poquito de aceite en las manos y de harina en la superficie de la mesa donde vayáis a trabajar. Entonces formáis una bola y lo metéis en la olla pintada de aceite o lo ponéis en un cuenco también pintado de aceite con un trapo por encima y dejáis levar 1 hora. Yo lo voy a hacer en la olla, metemos la cubeta, cerramos la olla y programamos menú fermentar. Fermentar. Y lo dejamos los 30 minutos que aparece tal cual. Ajuste. El tiempo de cocción. 30 minutos, que es el que viene por defecto. El proceso de cocción comienza. Y comienza solo, ¿vale? Cuando hayan pasado los 30 minutos abrimos y veréis cómo habrá doblado el tamaño y entonces continuaremos con la receta. Bueno, en lo que está fermentando nuestra masa vamos a ir preparando el molde, os cuento un poco. Yo tengo este molde para hacer el pan de molde que lo compré en Amazon. No sé si en alguna ferretería de vuestros lugares donde vivís lo podréis conseguir. Es un molde que tiene tapa. No pasa nada si no tenéis este molde, lo podéis hacer con cualquier otro. No pasa nada si tenéis un molde de este tipo, pero que no tiene tapadera, también sirve. Lo único que saldrá el pan con un poquito de copete. Podéis usar un molde tipo de los de plum cake, lo que pasa que este que yo tengo es un poco bajito, lo ideal sería un poquito más alto porque la masa eleva y entonces os va a quedar un pan Bimbo mucho más alto y más esponjoso. Otra buena opción también, por ejemplo, si no tenéis un molde, es comprar estos que son de aluminio, que los venden en muchos supermercados, en muchas ferreterías, en muchas tiendas, y también lo podéis utilizar. Lo mismo, no tiene tapa, pero bueno, también os podría valer. Yo en mi caso voy a utilizar mi molde para pan. Y entonces vamos a prepararlo porque el segundo levado de manera tradicional se hace aquí en el molde. En el molde se pondría, cuando esto termine, se desgasifica la masa, que os explico cómo se hace, y se pondría la masa en el molde y se dejaría levar otra vez durante 2 horas, cerquita de una fuente de calor, como puede ser un radiador, o yo el otro día, por ejemplo, utilicé el robot de cocina que lo estaba usando, pues puse el molde encima directamente de la tapadera para que con el calorcito que desprendía el robot de cocina se elevara y levó muy bien. A ver, que pierdo el hilo. Vamos a preparar el molde. Lo que os estaba diciendo, eso sí. En modo tradicional, pues eso, se pondría la masa aquí, se dejaría levar 2 horas. Yo la otra vez lo hice así, esta vez voy a volver otra vez a fermentar la masa después de desgasificarla en la olla. A ver cómo sale, porque es la primera vez que lo voy a hacer de esta manera. Vamos a probar. Para preparar el molde, lo que necesitamos es el molde, un poquito de aceite con un pincelito o una cucharilla o con las manos, con lo que tengáis, y un poquito de harina de la que hemos utilizado para hacer el pan, para enharinar el molde para que luego sea más sencillo sacarlo de aquí. Entonces, con el pincelito manchamos el fondo del molde, manchamos bien todos los laterales. Todo bien aceitadito. Todo bien aceitadito.
así. Y la tapa también muy importante, ponerle su aceitito. Vale, una vez que ya lo tenemos todo bien aceitado, ponemos un poquito de harina, un segundo que se me va a caer la brocha y lo voy a pringar todo. Ahí. Ponemos un poquito de harina, nada, algo menos de media cuchara de sopera de harina. Lo espolvoreamos así. Cerramos nuestro molde y a sacudir como si fuera una coctelera para que la harina se impregne bien en todas las paredes de nuestro molde, incluida la tapa. Sacudimos bien, abrimos a ver qué tal. Vale, como podéis ver, ha quedado perfectamente enharinado por todos lados, incluida la tapadera. Y entonces esto ya lo dejamos aquí reservado y continuamos esperando a que termine nuestro primer levado de masa. No os lo he dicho, la válvula abierta, ¿vale? Porque no necesita coger presión, no es necesario. Cuando hemos programado la olla se deja la valvulita abierta. Bueno, pues ahora seguimos. Bueno, pues ya ha terminado de fermentar nuestro primer levado. Abrimos la olla. Os enseño cómo ha crecido nuestra masita. La vamos a poner en la mesa para desgasificar con un poquito de harina. Las masas se desgasifican, pues eso, para extraerle el gas y hace que este paso le dé una mejor textura y un mejor sabor a la masa. Nada, es un poquito solamente de amasado, lo justo para sacarle el gas. Si lo hiciésemos de manera tradicional, pues haríamos así como un rollito de la masa y lo meteríamos en nuestra lata tapada con un paño y la dejaríamos levar durante 2 horas. Yo, como he dicho que esta vez quiero probar a hacerlo en la olla, pues ahora que ya tengo la masa, lo volvemos a meter otra vez en la olla, la cerramos y un momento que me voy a lavar las manos, que las tengo pringosas de aceite. Y entonces cancelamos el primer menú y volvemos a programar. Menú fermentar. Fermentar. Ajuste. El tiempo de cocción. Y como este segundo levado en modo tradicional sería de 2 horas, pues lo que vamos a hacer es programar en nuestra olla 1 hora. El proceso de cocción comienza. Con la válvula abierta y volvemos cuando haya pasado esta hora. Chao. Bueno, pues ya ha terminado nuestro segundo levado. Vamos a abrir a ver qué tal. Cancelamos. Cancelado. Y abrimos a ver cómo ha quedado nuestra masa de pan. Como podéis ver, ha crecido un montón. ¡Uy, va! Que se nos cae. Entonces, ahora sí, cogemos nuestro molde, sacamos nuestra masa y la ponemos dentro. Ahí. Cerramos la tapa y al horno durante 35 minutos calentado arriba y abajo a 200 grados. Bueno, pues ya hemos sacado el molde del horno. Vamos a abrirlo con cuidadito que quema. Y así es como queda nuestro pan. Voy a sacarlo de aquí y a ponerlo en una rejilla para que se enfríe y ya estaría terminado y en cuanto esté frío, listo para comer. Aunque yo he de decir que la primera vez que lo hice tenía tantas ganas de probarlo que lo probé tibio y estaba espectacularmente rico. ¡Ay, que me quemo! Espectacularmente rico con la mantequilla casera que en otro momento os enseñaré a hacer.
Ay. Bueno, pues aquí está nuestro super pan de molde con nueces. Y hasta aquí la receta de hoy. ¡Chao, amigos!